violada que es el abogado de una serie de una mujer violada en un bar. Sí, acusados. Y es interesante justamente, porque esto es lo que decía, lo que yo intentaba decir antes, que la participación de los prejuicios sociales como protagonistas mayores en un juicio que cualquier tecnicismo legal que caracteriza el sistema americano es el que permite la brillantez oratoria de los abogados y el que permite incluso que en un tribunal entren ciertos lenguajes y ciertos asuntos moralmente discutibles que a un americano de provincias como el que representa el juez le producen vergüenza, es cuando dice el juez al fiscal, ya ha hecho usted bastante daño. Sí, no, yo creo que la película es una joya desde el punto de vista, como decía, de la preparación y el desarrollo de un juicio. Perdón. En primer lugar, porque la lección que le da al acusado de cómo, es decir, reflexione usted, hay 4 maneras de defender esto, homicidio, no homicidio y al final por locura. Pero luego, como tú habéis dicho, el hecho de si entra o no entra la violación. Y luego, claro, lo que sucede siempre en una película de juicios, 2 aspectos tópicos importantes. Uno, la existencia del precedente, el caso que permite la percha colgar el precedente de la locura, ¿no? Y luego, fundamentalmente, dos situaciones. Uno, la aparición de las bragas de Lee Remick, que no está en la novela. Eso está totalmente inventado por Wendell Mays y por Preminger, y eso es importante porque cambia la perspectiva final de la novela. Es la prueba de la participación de Quill en la violación, que no está clara, y el personaje de Mary Pilan, que es un personaje en la novela muy importante, que mantiene una relación, vamos a decir, presentimental con el fiscal, con Bigler, que es también un solterón, pero que no es en absoluto la hija de Barney Quill, sino que es una administradora y hay una situación de celos por parte de Barney Quill porque ella mantiene unas relaciones con un teniente también militar. Eso es un cambio realmente muy importante en la novela con respecto al argumento, que cambia la perspectiva. De las cosas atípicas que hay en esta película, que la han hecho distinta y, como tú dices, una especie de fuente para otros que han venido, cuando encuentran el impulso irresistible, lo encuentran como 2 científicos que encuentran la penicilina. Sí. Es una cosa fantástica lo que estos señores, la pasión que tienen por su trabajo, cómo miran hasta que lo descubren. Estamos ante algo realmente extraordinario. Es más que 2 abogados, son 2 tipos que están buscando... Como será la pasión algo que, como decía Eduardo antes de la película, para ellos la idea de un buen plan de sábado noche es una botella de bourbon y leer tratados de leyes y comentarlos. En ese aspecto hay un momento de la película que no parece... curioso, no tiene nada que ver con el cine americano de la época, ni con Preminger, ni con Lubitsch, ni con eso que tú has citado. Y es cuando están esperando antes el veredicto. La secretaria está sirviendo café que ha preparado, el otro está tocando el piano y el otro hace una defensa del jurado. Es un momento mágico de la película. Intimidad. Es de intimidad de los 3 que están ahí, pero como una vida, porque el personaje del tipo también todos son atípicos. Ben Gazzara, el que hace el teniente, es antipático, prepotente, es un matón, violento. No es la víctima de todos los casos, dice, pobrecito que le van a juzgar. No, él es otro. Lee Remick no es una mujer inocente nada, en ningún sentido. En ese momento, en ese aspecto hay una cosa que os habréis dado cuenta, que es uno de los momentos que a mí siempre más me ha gustado de la película. Cuando él va a encender un cigarrillo en una pausa del juicio y le rechaza el humo a ella, y hay un cruce de miradas de los 2 que te lleva a un abismo de turbiedad, de algo oculto, de que todo puede ser posible entre esa pareja. Dices, hay algo tan oscuro, ha podido ocurrir cualquier cosa. La relación de ellos es tremenda, dices, solo en esas miradas que se cruzan cuando él le rechaza. ¿Por qué es esa actitud de él? ¿Qué ha pasado? Bueno, probablemente él la ha pegado o la ha dado palizas, no ese día, más días. ¿Te crees que ella sea infiel y adúltera? Bueno, está muy lejos de ser... Las falsas apariencias yo creo que están siempre presentes ahí, ¿no? Y no solo en esta película de Preminger, en bastantes más. El caso de Cara de Ángel, pues es muy evidente en esto. El papel de Diana Tremaine, de Jan Simmons, yo creo que es pues casi la quinta esencia de una falsa apariencia, ¿no? De algo que parece pero no es, ¿no? Yo sí quisiera introducir un elemento importante de cara a lo que decía al principio en la presentación del espectador como miembro número 13 del jurado, ¿no? La película tiene la habilidad de no ser solo una película de juicio, sino ser una película que nos enseña lo que ocurre antes del juicio. El abogado
a la hora de decidir si asume el caso o no, si asume o no la defensa, hace una instrucción previa por su cuenta y interroga al acusado, interroga a su mujer, hace sus averiguaciones. Hay incluso un momento donde él llega cuando el local que era propiedad de la víctima, del hombre asesinado, el bar está cerrado todavía, aún no ha sido abierto al público, y él se dedica a hacer unas pesquisas ahí, a tomar pruebas casi periciales de las cosas que ve y que puede descubrir, a observar las fotografías de su afición a la caza y todo esto. Es decir, hay un proceso previo del abogado defensor que aporta mucho, enriquece mucho a la visión del espectador de lo que es un juicio tan solo, ¿no? Porque todo ese trabajo previo tiene que existir y la película creo que lo muestra muy bien. Es muy sutil, por cierto, cuando está en esa escena del bar a la que te refieres, es muy sutil y muy bonito cómo te cuentan, sin una sola palabra, cómo James Stewart descubre que el camarero o el dueño del bar tiene armas. Que es que encuentra la oquedad en la barra escena, y hace así con la mano, como diciendo, ¿de qué es posible sacar una pistola? Y te acaban de contar que cuando el militar entró en ese bar, estaba entrando no contra una víctima, no solamente contra un violador, sino contra un tipo armado. Es una escena de Scotty Ferguson, del personaje de Vértigo. Las reacciones de él, los gestos y las caras de él, en función de lo que está viendo, ¿no? Es una escena de Vértigo. Él es un hombre relativamente tranquilo, pero le surge ese aspecto neurótico que tiene siempre Stewart en sus películas, incluido en las de Capra, ¿no? Y en las de Anthony Mann, todas. Iba a citar a Anthony Mann, o sea que es un personaje próximo a Anthony Mann o al neurótico. Lo que tú decías del abogado es lógico porque es que allí no hay periodo de instrucción, es decir, no hay un juez que instruye, que prepara el juicio. Entonces las partes tienen que preparar el juicio por la defensa con los medios de los que disponga. Por eso pagar a un abogado es muy difícil, es muy costoso dentro del propio sistema, ¿no? A mí una de las cosas que me gustaría destacar es el guión, que me parece que es un guión prodigioso, también no es fácil, de Wendell Mays y de Preminger, que trabajó muchísimo y que está basado en tríos continuamente. Primero el trío Stewart, McCarthy y la secretaria Maida. Segundo, el trío de Stewart, Mannion y de Laura. En tercer lugar, el trío de Stewart y los dos fiscales, con la referencia en este caso al juez, que es de la parte central. En cuarto lugar, el trío entre Laura, Quill y Mannion. Quill es el gran personaje ausente de la película, pero del que vamos a saber mucho a lo largo de la película. Y finalmente, el trío entre Barney Quill, entre Manny el teniente y Stewart, ¿no? A través de la hija, ¿no? Entonces esa construcción a tríos hace que la película vaya con una enorme fluidez, que sea como una especie de bola de billar que va rebotando de un lado a otro, mantiene la intriga del espectador, porque una de las características de que siempre se ha reprochado a Preminger, y yo creo que es falsa y cierta a la vez, es su objetividad. Es que es un director demasiado frío, es demasiado objetivo. Bueno, pero eso permite al espectador tener una distancia de honradez con lo que se le está contando, que le permite adoptar. Laura es un putón verbenero o es una chica un poco que le gusta divertirse sencillamente, ¿no? Mannion es un tipo celoso, violento, un asesino en definitiva frío que va a ejecutar a alguien. Barney Quill era un borracho, un pendenciero, un lobo, como dicen, o un mujeriego o algo, o un imbécil, como dice Paquet con desprecio hacia ese aspecto. Todos esos personajes están vistos en su humanidad normal, con sus aristas, con sus aspectos buenos, malos o regulares. Tengo que decir que los peor parados son los fiscales, claro, ¿qué le vamos a hacer en este aspecto? Aunque Scott sea un fiscal. Le digo muy yo brillante. a David, pero sobre todo sin sentimentalismos. No es nada sentimental, la película es fría. Incluso no se pierde de vista nunca el personaje. Tú ves ese tipo solitario que va a pescar, que tiene la nevera llena. Por cierto, es de las primeras veces que yo vi en mi vida lo que era como el equivalente al papel albal, cuando lo pone delante del periódico. Y luego ese papel que luego hemos visto tanto, ¿no? Pero que en esa época en España no existía. Es un tipo un poco decepcionado también, un poco triste. Bueno, es muy bonita la imagen de que pesca más de lo que necesita. Tiene la nevera llena de peces que no se va a comer nadie, que se van a pudrir ahí, porque no tiene una familia para la cual pescar. Tiene peces y no tiene clientes. Pesca para sí mismo. Hay un momento cuando lleva a la chica a la caravana que está a punto de entrar con ella. Porque también, ¿tú crees que está a punto? Yo creo que sí, porque también es atractiva, es el sexo. Él tiene una secretaria, pero es como su hermana, tiene un amigo con el que está. Yo esa pulsión no se la he descubierto. No lo sé. Hay una mirada de James Stewart que no es que dude, pero que dice
¿quiere usted pasar? Se contiene. Sí, algo... la chica está estupenda. Hombre, mucho más acierto esta chica que Lana Turner. Lana Turner nos hubiera dado el cartero llamado veces otra vez, ¿no? La presentación del personaje. Y muy subida de edad. Muy subida de edad hubiera estado para él, ¿no? Para Venga Sara. La presentación del personaje de ella yo creo que es muy inteligente. Es una conversación telefónica que mantiene para decidir los detalles de hacerse cargo del caso o no. James Stewart habla con ella por teléfono y es un plano donde se la ve a ella en el centro. A la izquierda vemos una mesa de billar, es decir, se está moviendo en unos ambientes muy de tugurio, ¿no? Muy, digamos, muy sórdidos, y el perrito a la derecha. El perrito a lo Paris, de sol, Paris y su ropa Hilton. ajustada, ¿no? Creo que eso, en un solo plano, nos ha definido un personaje a la perfección, ¿no? Él dice, ¿es Mannion celoso? Sí, y eso lo vemos continuamente, ¿no? Cuando ella le coge la mano, empieza a tontear en el coche de James Stewart y dice, si quiere tener usted un problema, mire a su marido que nos está mirando. Y ella